El ruido de las llaves siempre fue lo primero. A las 6 en punto, sin falta, escuchábamos ese tintineo grave, como de campanas oxidadas, que anunciaba que Martín ya estaba en el edificio. Él abría la puerta principal con el mismo movimiento lento y medido de siempre, como si tuviera siglos practicándolo. Y probablemente los tenía. 17 años haciendo lo mismo, con una precisión que daba envidia y hasta miedo. Encendía las luces, comprobaba que el generador no tuviera fallos, revisaba los filtros del aire acondicionado y saludaba al vigilante con un «buenos días», tan rasposo como la voz de un perro viejo. Ni una palabra más. Martín no tenía oficina, ni escritorio propio, solo una especie de trinchera entre el cuarto eléctrico y la bodega de papelería, donde guardaba una carpeta de anillas rota, 2 radios viejos y una taza de peltre que olía a café recalentado y cables quemados. Yo lo conocía de vista desde mi primer día. Siempre me cayó bien. Nunca opinaba, nunca pedía nada, pero todo funcionaba si él estaba. Era como un sistema operativo humano, invisible hasta que algo fallaba. Y como nunca fallaba nada, los nuevos pensaban que era un adorno viejo del edificio, como el extintor rojo que nadie toca. Ahora que lo pienso, tal vez, por eso mismo, lo empezaron a ver como un estorbo. El nuevo CEO, ese niño arrogante, con cara de influencer de LinkedIn y zapatos que costaban más que el sueldo de todos nosotros juntos, no tardó en decir que había que limpiar procesos. Y en su idioma, eso significaba lo mismo que limpiar gente. Martín fue una de las primeras víctimas, ni siquiera por algo concreto, solo porque no tenía cargo real. Infraestructura, le decían algunos. Encargado del edificio, decían otros. El CEO le dijo reliquia, pero esa mañana todo estaba igual que siempre. Martín llegó antes que todos, como siempre. Prendió luces, revisó tuberías, hizo una nota mental para reponer los fluorescentes del tercer piso y saludó al repartidor de agua con un gesto apenas visible. No notamos nada raro, aunque ahora que lo revivo, juraría que tenía una calma distinta, como si ya supiera que ese sería su último día. Caminaba lento, pero no por cansancio, por cálculo. Como alguien que mide cada paso porque sabe que el último será el más importante. Suscríbete al canal si estás disfrutando esta historia. El 97% de las personas que escuchan no se suscriben y eso realmente nos ayuda a seguir contando historias como esta. También, si le das me gusta, el algoritmo deja de odiarnos por 5 minutos. Gracias. A las 7:30 en punto lo llamaron de recursos humanos. No por altavoz ni por correo, fueron en persona, lo cual ya era raro. La chica que lo buscó parecía nerviosa. Lo vi pasar por mi escritorio, con su libreta negra bajo el brazo. Ni una mueca, ni un gesto. Solo el sonido lento de sus botas sobre el mármol. Me quedé mirando su espalda encorvada. Parecía la espalda de un hombre que ha cargado un edificio entero durante años y que estaba a punto de soltarlo. 1 hora después, él ya no estaba. Nadie lo vio salir. Nadie lo despidió. Solo encontramos, encima de la mesa de entrada, un sobre con caligrafía antigua. Propiedad de la empresa. Adentro había 3 llaves pesadas, una tarjeta de acceso y una nota escrita a mano que solo decía «entregado». Eso fue todo. Ni drama ni escándalo. Silencio absoluto, como siempre. Lo siguiente que pasó fue lo que reventó todo. A las 9:02 a.m., justo cuando el CEO entraba con su café orgánico y su celular pegado a la cara, un hombre vestido de negro se paró en la entrada y clavó un papel en la puerta con cinta gruesa. Todos lo vimos. Yo lo vi. Era un aviso oficial de desalojo, con fecha, con firma, con sello judicial.
Y fue ahí, en ese instante de silencio incómodo, cuando me di cuenta de que Martín nunca fue invisible, solo estaba esperando que alguien creyera que no era nadie. La sala de juntas donde citaron a Martín esa mañana no tenía ventanas, solo una mesa de imitación caoba, 3 sillas con ruedas que chillaban al moverse y un aire acondicionado que parecía haberse olvidado de su propósito. En la esquina, una joven de recursos humanos, recién egresada, si me preguntan, hojeaba una carpeta plastificada con nerviosismo, como si esperara que las letras le saltaran de la página. Martín llegó puntual. No porque quisiera estar ahí, sino porque siempre llegaba puntual a todo. El tiempo, para él, no era negociable. Se sentó con la misma compostura con la que se arreglaba el cinturón cada mañana, lento, seguro, como si nada pudiera tocarlo. La joven lo saludó con un «Buenos días, don Martín», que sonó más a disculpa que a cortesía. Él no respondió, solo la miró como quien observa una máquina intentando funcionar con las piezas cambiadas. Entonces ella leyó. Por medio de la presente, se le informa que a partir de hoy, 17 de octubre, la empresa da por finalizada su relación laboral con usted. Agradecemos los años de servicio prestados y solicitamos que, en apego a las políticas internas, proceda a entregar todo lo que sea propiedad de la empresa. Martín no parpadeó. No preguntó por qué. No pidió hablar con el CEO. No dijo ni una sola palabra. Solo inclinó ligeramente la cabeza, como si acabaran de leerle un poema sin rima. A su lado, el reloj de pared marcaba las 7:43. El sonido del segundero, de repente, se volvió insoportable. Tac, tac, tac. Cada tic una década que parecía que nadie allí estaba dispuesto a reconocer. La chica de recursos humanos cerró la carpeta como si con eso pudiera cerrar también la incomodidad del momento. Intentó esbozar una sonrisa protocolaria, pero le temblaba la comisura del labio. ¿Necesita ayuda con sus cosas?, preguntó. Martín negó con la cabeza. Se levantó sin prisa, acomodó la silla con la mano y se detuvo un instante antes de salir de la sala. Su mirada se clavó en la puerta del fondo del pasillo, la del CEO. Esa puerta siempre estaba cerrada. Era de cristal esmerilado, con letras negras que decían Dirección General. Yo la he visto miles de veces, pero nunca la había sentido tan frágil como en ese momento. Martín la miró sin odio, sin tristeza, sin súplica. La miró como se mira una ruina que alguna vez fue templo, como quien no necesita entrar más porque ya lo ha visto todo desde afuera. Regresó a su rincón, ese espacio miserable entre el cuarto de limpieza y el servidor viejo. Recogió 3 cosas: su libreta negra, una carpeta manila con papeles que olían a humedad y un llavero que pesaba más de lo que parecía. Nadie le ofreció una caja. Nadie lo acompañó. En recepción, la encargada trató de decir algo, pero él solo le entregó el sobre etiquetado y siguió caminando. Pasó por el lobby con la cabeza en alto. No desafiaba a nadie, pero tampoco se ocultaba. Era un hombre que había terminado algo. No sabía exactamente qué, pero sí que ese algo había sido importante. Tal vez no para los que estaban arriba, pero sí para él. Y eso bastaba. En la calle, la luz del sol era brutal, de esas que te queman los párpados aunque no mires directo. Martín abrió su libreta negra. Pasó varias páginas llenas de números y notas en tinta azul, hasta llegar a una en particular. En la parte superior decía: Cláusula 14. Subarriendo revocable sin renovación. La letra era suya, redonda, firme. Al lado, una fecha encerrada en un rectángulo. 30 de septiembre. 2 semanas atrás. Cerró la libreta con cuidado, la metió bajo el brazo y empezó a caminar. No se despidió de nadie.
No se volvió a ver el edificio. Pero algo en su espalda había cambiado. Ya no parecía encorvada por el peso. Más bien, era la postura de alguien que finalmente recordaba lo que había olvidado. Que todo eso, ese edificio, esa rutina, esa empresa, alguna vez le había pertenecido, aunque nadie lo supiera. Y ahora, por fin, volvía a ser suyo. El escritorio de Martín no tenía nombre, ni cajones con llave, ni placa. Era apenas una repisa maltrecha junto al cuarto de servidores, decorada con una lámpara sin foco, un cenicero lleno de tornillos y una foto vieja, arrugada, de un perro mestizo que alguna vez se llamaba Ringo. A nadie le importaba ese rincón. Era el espacio que sobró, y ahí lo habían dejado por años. Martín entró, dejó la puerta entreabierta y se sentó sin apuro. Afuera, los ejecutivos comenzaban a llegar con sus laptops relucientes, sus saludos huecos y su aire de triunfo de lunes por la mañana. Uno pasó junto a la puerta y ni lo miró. El nuevo jefe de marketing, creo. A Martín no le importó. Había estado en esa empresa desde que era solo un local en renta con un solo cliente y goteras que caían sobre las cajas de archivo. Él había enchufado el primer módem. Él había firmado el primer recibo de luz. Él conocía cada cable, cada fuga, cada grieta del edificio. Abrió su carpeta y sacó varios documentos doblados, algunos con manchas de humedad y tinta deslavada. Los revisó con calma, como quien repasa una herencia olvidada. Tomó su libreta negra, la misma que usaba para anotar desde el número del proveedor de extintores hasta las fechas de mantenimiento del elevador. Buscó una página en particular. Sabía dónde estaba. Siempre supo. No dudó. Cláusula 14. Subarriendo revocable sin renovación. Decía el encabezado. Abajo, en tinta negra, su letra firme lo explicaba todo. La cláusula, redactada más de una década atrás, estipulaba que el contrato de arrendamiento entre Galindo y Asociados S.A. de C.B., su empresa, y la compañía a la que servía, se renovaba automáticamente cada 3 años, salvo si el administrador legal decidía no firmar la extensión antes del plazo límite. Ese plazo había vencido hacía 2 semanas. Nadie lo contactó para firmar. Nadie lo recordó. La empresa creía que ese edificio era suyo, o al menos parte de su paisaje, que el contrato era eterno, como el café amargo de la sala de juntas o el mal humor de los lunes. Pero no lo era. Y ahora, por fin, había llegado el momento de recordárselos. Martín cerró la libreta con la misma solemnidad con la que se cierra un ataúd. Tomó su llavero, pesado y frío, con más de 20 llaves, de la azotea, del cuarto de servidores, del rack eléctrico, de la puerta de carga, del almacén, de la cisterna. Las colocó una a una dentro de un sobre amarillo y escribió con una pluma de gel azul: propiedad de la empresa. La letra era limpia, cuadrada, inapelable. Cruzó el pasillo principal sin saludar a nadie. En recepción, la joven encargada le levantó la vista apenas un segundo, como si quisiera preguntar algo. Pero Martín solo deslizó el sobre el mostrador con la punta de los dedos y siguió caminando hacia la salida. Ya afuera, en la banqueta caliente de la avenida, se detuvo bajo la sombra de un laurel polvoriento. El ruido del tráfico pasaba como un zumbido lejano, como si el mundo ya no tuviera prisa. Volvió a abrir su libreta, esta vez con otra actitud. Ya no era una costumbre, era un acto. Con un bolígrafo negro, marcó la página de la cláusula con un pequeño triángulo en la esquina. Luego, escribió una fecha en rojo. Hoy. No dijo nada. No sonrió. No apretó los puños. Solo guardó la libreta, respiró hondo y comenzó a caminar hacia el sur, donde quedaba la notaría. Su paso era lento,
pero no cansado. Era el paso de alguien que ha esperado años para dar un solo movimiento. El tipo de persona que no lanza golpes, sino sentencias. Y la suya ya estaba escrita. Solo faltaba firmarla. Fue en 2006, cuando el edificio aún olía a yeso fresco y los pasillos se llenaban más de promesas que de empleados, que Martín propuso la idea. La empresa no tenía historial crediticio, ni aval, ni activos que pudieran respaldar un contrato de arrendamiento. El banco los miraba con desconfianza y los propietarios del inmueble no querían firmar con emprendedores. Puros muchachitos con ideas bonitas y cero garantías, había dicho el dueño original. Y no los culpaba. En esa época, los fundadores de la empresa trabajaban desde sus casas y pagaban el servidor con tarjeta de crédito. Fue entonces que Martín, que ya llevaba un par de años colaborando en lo técnico, ofreció una salida. Él tenía una sociedad creada años atrás, Galindo and Asociados S.A. de C.B., que había usado para trabajos independientes de infraestructura. Silenciosa, sin empleados, sin escándalos. Una especie de armadura discreta que había armado por precaución para protegerse de empleadores inestables. Yo firmo el arrendamiento y se los subarriendo a ustedes. Así, el propietario se queda tranquilo y ustedes tienen oficina. Lo importante es que empiecen. No pidió acciones, no pidió aumento, solo presentó el contrato, lo firmó como representante legal de su empresa y guardó una copia. Nadie le preguntó nada más. Desde entonces, la compañía le transfería mes a mes el monto pactado por el subarriendo. Un depósito automático, contablemente registrado como renta de oficina matriz, que pasaba por manos de contadores que ni sabían que Galindo y Asociados era el cascarón de un solo hombre. El contrato, redactado por un abogado amigo de Martín, incluía una cláusula peculiar. El arrendamiento era trianual, renovable, únicamente si el administrador legal de la sociedad, Martín, firmaba una extensión antes del vencimiento. Si no, el contrato expiraba automáticamente sin necesidad de aviso. Durante 17 años, renovó el contrato cada 3 años como un reloj suizo, sin falta, sin que nadie lo pidiera. Lo hacía por rutina, por lealtad, por esa absurda idea de que uno pertenece a los lugares que ayuda a construir. Pero la última renovación vencía el 30 de septiembre, 2 semanas antes del día que Recursos Humanos decidió cortarlo como si fuera un cable defectuoso. Y esta vez, Martín no firmó. No lo olvidó. No lo omitió por accidente. Simplemente no lo firmó. No se lo pidió a nadie. Nadie se acercó. Nadie siquiera recordó que ese edificio no era de ellos. Que había un contrato. Que alguien lo sostenía desde las sombras. El CEO nuevo, con sus ideas de eficiencia y optimización de gastos, ni siquiera sabía que ese hombre que revisaba los medidores y reprogramaba los timers del alumbrado era, legalmente, el arrendador principal del edificio donde daba órdenes. Lo irónico es que Martín no lo hizo por venganza, no lo movía el odio. Lo que sentía era algo más seco, más profundo, dignidad. Porque un trato no necesita aplausos ni reconocimientos para ser sagrado. Solo necesita respeto. Y ellos lo rompieron con una sonrisa de RR, HH, plastificada, y una carta impresa en láser barato. Martín repasó mentalmente cada renovación pasada mientras caminaba hacia la notaría. Recordó las firmas, las visitas, los sellos. Recordó cómo cuidaba cada papel, como si fuera un contrato matrimonial con la empresa, porque en el fondo lo era, un matrimonio silencioso. Y ahora estaban divorciados. Solo que el otro lado aún no lo sabía, pero estaban a punto de enterarse. La notaría número 11 estaba
al fondo de una galería de oficinas modestas, justo frente a un taller mecánico que olía a grasa y a tacos de guisado. Martín había estado ahí muchas veces, siempre para lo mismo: renovar, actualizar, dejar constancia. El recepcionista lo reconoció al instante y le ofreció un café de máquina que sabía a plástico con azúcar. Martín lo aceptó con un leve asentimiento, no porque le gustara, sino porque la cortesía también tenía su lugar en los finales. Se sentó frente al escritorio de la licenciada Orduña, una mujer de cabello plateado y gafas gruesas que revisaba documentos con la velocidad de quien ha leído más contratos que novelas en su vida. ¿Otra renovación, don Martín?, preguntó, sin levantar la vista. Él deslizó la carpeta con calma, sin apuro. No esta vez, licenciada. Esta vez vengo a no renovar. Orduña detuvo la pluma en el aire, lo miró por encima de los lentes y asintió sin palabras. No preguntó por qué. A esas alturas, los notarios ya no preguntan motivos, solo verifican cláusulas. Revisó la hoja marcada como cláusula 14 y buscó la firma de administrador legal. Ausente. Luego hojeó hasta el anexo donde constaba la autorización para proceder con la recuperación del inmueble en caso de vencimiento sin renovación. ¿Desea ejercer esto? Martín asintió. Con trámite exprés, por favor. La licenciada imprimió 2 hojas. En la primera constaba la negativa de renovación del contrato. En la segunda, la autorización formal para proceder con el desalojo administrativo por vencimiento contractual, ambas con fecha, hora y sello de autenticidad notarial. Martín firmó con la misma pluma negra con la que había llenado su libreta durante años. ¿Entrega inmediata?, preguntó la asistente, entrando con un portafolios. Martín sacó su cartera, pagó el costo del trámite y el adicional por notificación urgente. Sí, hoy mismo. El notificador judicial era un tipo joven, delgado, con traje desgastado y sonrisa de quien está a punto de causarle un infarto a alguien sin entender por qué. Le entregaron el expediente, una identificación, el croquis del edificio y la instrucción clara. Notificación por vencimiento, contractual sin renovación firmada, plazo de desalojo, 72 horas, puede fijarse en la puerta principal. Mientras el joven organizaba sus papeles, Martín se levantó despacio, agradeció con un gesto seco y se dirigió a la salida. No volteó, no pidió copias, no dejó tarjetas. Su trabajo estaba hecho, no por venganza, sino por procedimiento, porque una regla ignorada no deja de ser regla, y porque la dignidad, a veces, se ejerce con firmas y sellos, no con gritos ni discursos. Caminó por la banqueta con la misma tranquilidad con la que había limpiado ductos de aire, reparado paneles eléctricos y cambiado bombillas durante casi 2 décadas. Al otro lado de la avenida, el sol caía fuerte sobre los ventanales del edificio. Ese edificio que había cuidado como si fuera suyo, porque, de hecho, lo era. Y en ese momento, por primera vez en años, Martín caminaba no como el hombre que abría la puerta del edificio, sino como el que podía cerrarla, literalmente, jurídicamente, implacablemente. El notificador cruzó la calle detrás de él, con su folder bajo el brazo y la cinta adhesiva gruesa en el bolsillo, listo para cumplir su parte. Martín no dijo nada, solo siguió caminando. Ya no necesitaba estar presente para que lo vieran, bastaba con que leyeran. El teléfono sonó 1 hora y 4 minutos después de que Martín saliera de la notaría. Vibró 3 veces sobre la mesa metálica del café donde se había sentado, sin prisas, a beber un expreso corto con la parsimonia de quien ya no le debe el tiempo a nadie. Lo dejó sonar. Lo vio vibrar como si fuera un animal nervioso. La pantalla mostraba un número sin guardar,
pero reconocible. Uno que comenzaba con la lada del edificio. Martín no lo bloqueó, ni lo evitó. Lo dejó sonar una vez más, antes de responder. ¿Sí? La voz del otro lado fue un rugido lleno de bilis disfrazada de autoridad. ¿Qué demonios hiciste, Martín? Hay un aviso de desalojo en la puerta de mi oficina. De mi oficina. Martín no respondió de inmediato. Tomó un sorbo de su café, saboreando más la pausa que el sabor. Miró el tráfico pasar frente a él. Un coche gris se detuvo en doble fila. Una mujer cruzó la calle con una bolsa de pan bajo el brazo. El mundo, fuera de ese teléfono, seguía como si nada. «Hice lo que me pidieron», dijo con voz firme y seca. «Entregué todo lo que era propiedad de la empresa y recuperé lo que era mío». Del otro lado, hubo un segundo de silencio. El tipo probablemente no entendía del todo. Todavía no. La arrogancia tiene esa maldita costumbre de hacerte creer que el mundo está obligado a girar a tu favor. «¡No puedes hacer esto!», gritó el director. «Es ilegal. Es abuso. Traición». Martín ni se inmutó. Tomó otro sorbo, esta vez más largo. En el fondo sentía una calma extraña. No satisfacción, no venganza pura. Era más parecido a una especie de reequilibrio, como si por fin el eje del mundo se hubiera alineado con su propia gravedad. «Revisa el contrato», dijo con la misma frialdad con la que alguna vez le explicó a un joven ejecutivo por qué no se podía conectar una cafetera industrial en el mismo circuito que los servidores. Luego colgó, sin furia, sin insultos, sin levantar la voz. Dejó el teléfono boca abajo sobre la mesa, como si ya no tuviera nada más que decirle al mundo. Frente a él, el expreso se había enfriado un poco. No importaba. La ciudad seguía su curso. Y él, por primera vez en mucho tiempo, no tenía que regresar a nada. Porque mientras en el edificio cundía el caos, con correos volando, llamadas cruzadas y ejecutivos buscando a alguien de legal que entienda qué carajos pasa, Martín estaba ahí, en silencio, dueño de su café, de su tiempo y, por contrato, del lugar donde esa gente creía que mandaba. No lo hizo por odio, ni siquiera por orgullo. Lo hizo porque nadie más respetó el acuerdo. Y si ellos lo ignoraron primero, no podían exigir que él lo mantuviera después. El poder no siempre viene con oficinas ni títulos. A veces solo necesita una firma. Y el silencio preciso. La junta de emergencia comenzó con un portazo. El director general arrojó el aviso de desalojo sobre la mesa como si fuera una bomba de tiempo, y todos lo miraron con la mezcla exacta de incomodidad y terror que solo produce un error irreversible. La hoja aún tenía el sello de la notaría fresco, pegado con cinta gris a la parte superior. En letras negras, mayúsculas, decía: «Notificación de vencimiento de contrato. Desalojo inminente en 72 horas». El silencio duró apenas 10 segundos. Lo rompió uno de los abogados internos, que ya venía sudando desde que cruzó la puerta. «¿Quién firmó este contrato?», preguntó con la voz agrietada. Todos lo miraron como si eso importara a estas alturas. El director lo fulminó con los ojos. «Esa es tu maldita tarea, ¿no? ¿Saber eso? ¿No es tu trabajo?». El abogado no respondió. Solo abrió su laptop con dedos temblorosos, entró a la carpeta de contratos inmobiliarios y buscó el archivo llamado Arrendamiento, Oficina Principal. Lo abrió. Lo leyó 2 veces. Se quedó inmóvil. «¿Qué pasa?», presionó la CFO. «El contrato no está a nombre de nosotros. Está a nombre de una empresa llamada Galindo in Asociados S.A. de C.V., dijo finalmente. Es una sociedad arrendadora y el administrador legal es Martín». Un silencio aún más denso cubrió la sala. El tipo de silencio que cae
cuando el techo empieza a crujir y todos entienden que ya no hay salida. ¿Quién demonios es Galindo y Asociados? Martín, dijo alguien, apenas audible. Martín Galindo. Todos giraron hacia la joven de Recursos Humanos, la misma que había entregado la carta de despido. Estaba pálida. ¿Qué cláusula activó?, preguntó alguien desde el fondo. El abogado se acomodó los lentes con manos sudadas y leyó en voz alta. Cláusula 14. Subarriendo renovable cada 36 meses, con renovación sujeta exclusivamente a firma del administrador legal. En caso de no firmarse, el contrato expira sin prórroga, tácita ni obligación de notificación. ¿Cuándo fue la última renovación? Septiembre del 2020. ¿Y cuándo vencía? 30 de septiembre de este año. ¿Alguien hizo un cálculo rápido? Hoy es 17 de octubre. Exacto. El contrato expiró hace 2 semanas, confirmó el abogado, tragando saliva. Legalmente, estamos ocupando el inmueble sin derecho. Un murmullo se alzó como humo en la sala. Pero la realidad golpeó más fuerte que cualquier grito. Los servidores estaban en ese edificio. Los contratos físicos también. Archivos sensibles. Papelería oficial. Los backups estaban alojados adentro. El director general se puso de pie, sacó su teléfono y comenzó a marcar. Llámenlo. Háblenle ya. Que venga. Que lo recontratamos si quiere. Que nos diga cuánto quiere. La chica de Recursos Humanos lo intentó primero. Llamó 3 veces. Luego mandó un mensaje. Hola, Martín. ¿Podemos hablar un momento? Creo que hubo un malentendido. Martín no respondió. El CFO lo intentó después, por correo. Martín, estimado, busquemos una solución práctica. Estamos dispuestos a negociar de inmediato. Silencio. El abogado externo mandó una carta por mensajería electrónica. Ni acuse de recibido. Martín no los ignoraba. No hacía falta. Su ausencia ya hablaba más fuerte que cualquier respuesta. En esa sala de juntas, bajo un aire acondicionado que ahora sonaba como un lamento metálico, la gente que lo había despedido por considerarlo parte del pasado comprendía que, sin él, el presente se desmoronaba. Martín no estaba en la sala, no estaba en el edificio, ni en las oficinas, pero seguía ahí, en cada cláusula que firmó, en cada plano eléctrico que solo él entendía, en cada centímetro cuadrado del edificio que ellos pensaban que era suyo. Invisible, pero inevitable. El intento legal fue patético. A las 3:42 de la tarde, el abogado de la empresa salió disparado rumbo al juzgado civil con un folder bajo el brazo y la cara desencajada. La petición. Una medida cautelar urgente para suspender el desalojo y proteger la continuidad operativa de la empresa frente a una interpretación contractual abusiva. En el escrito lo llamaron despojo silencioso y pidieron intervención inmediata. A las 5:06 p.m. llegó la respuesta del juzgado. Una sola página, sellada en rojo, con una frase lapidaria. Se rechaza por improcedente. La parte actora incumplió con la renovación dentro del plazo estipulado. La cláusula es clara. Procede el desalojo conforme a contrato. Negligencia propia no genera derecho de amparo. En la sala de juntas, el silencio fue total. El CEO golpeó la mesa con el puño, soltó una sarta de insultos que ni el director de marketing se atrevió a justificar y exigió alternativas. Mudanza total en 72 horas es inviable. Eso no puede pasar. No puede pasar. Pero estaba pasando. Intentaron contactar a otras notarías, buscaron vacíos legales, consultaron a especialistas en arrendamientos corporativos. Nada. Martín había cerrado cada camino con anticipación. Todo estaba documentado. Todo estaba blindado. Fue entonces que el director general aceptó lo impensable. Había que hablar con Martín.
primero mandaron a la misma chica de recursos humanos, con un mensaje más formal. Queremos expresar nuestro interés en enmendar cualquier malentendido. Valoramos profundamente su trayectoria. ¿Podemos agendar una conversación para encontrar una solución mutuamente favorable? Martín no respondió. Luego, intentaron con alguien de confianza, un exgerente jubilado que alguna vez fue cercano a él. Le pidió que lo llamara, que al menos escuchara. Martín contestó. Lo escuchó con respeto. Y entonces, con esa voz raspada de asfalto viejo que nunca subía de volumen, dijo: «Estoy dispuesto a venderles el edificio». Hubo un silencio al otro lado de la línea. ¿Perdón? El edificio, se los vendo. Pero no en precio de mercado, en precio de urgencia. ¿Y eso sería? 3 veces su valor actual. Escritura inmediata. Pago total al momento de la firma. Si no aceptan, se mudan. La propuesta llegó al CEO por correo directo. El archivo adjunto incluía el avalúo reciente, una carta de intención firmada y un PDF con el encabezado: Oferta de compraventa, Galindo y Asociados S.A. de CEB. Abajo, en letra impecable, una nota final. Validez, 24 horas. Se reunieron de inmediato. Legal decía que era exorbitante. Finanzas decía que no había presupuesto. Operaciones decía que mudarse era más caro. El CEO, frente a todos, murmuró: «Maldito viejo, lo tenía todo planeado». Y no lo había planeado por venganza. No hubo amenazas, ni condiciones humillantes. Martín no pidió disculpas, no exigió que lo recontrataran, no pidió que nadie se arrodillara. Solo ofreció una salida, clara, limpia, final. Una transacción, no un ajuste de cuentas. Ellos podían marcharse con cajas y caos en 72 horas, o podían pagar. Pero esta vez pagarían su soberbia, su ceguera, su desprecio. Con intereses acumulados, el contrato se firmó en una sala de juntas distinta, alquilada por horas, en un despacho neutral del centro, lejos del edificio, lejos de la vergüenza, lejos de las cámaras de seguridad que aún, irónicamente, seguían registrando la entrada principal marcada con un letrero judicial. El CEO llegó tarde, con el rostro tenso y la mandíbula apretada. A su lado, 2 abogados de rostro gris y una asistente que apenas podía sostener los papeles. Martín ya estaba ahí, solo, sin corbata, sin maletín, sin discurso. La licenciada Orduña, la misma notaria de siempre, fue la encargada de leer el contrato en voz alta. Nadie la interrumpió. Nadie osó levantar la voz. Precio de venta, el equivalente a 3 veces el valor comercial avalado en peritaje de fecha 5 de octubre. Condiciones: pago inmediato vía transferencia interbancaria. Cláusula adicional: renuncia expresa de cualquier reclamación futura. El CEO firmó con rabia contenida. No miró a Martín. No dijo una palabra. Apenas dejó caer la pluma y se levantó, como si al salir pudiera olvidar todo lo que acababa de perder. Martín esperó a que todos se marcharan. Luego tomó su copia del contrato, la dobló con precisión y la guardó en su carpeta de siempre, esa vieja de cartón grueso con el lomo desgastado. Su teléfono vibró una vez. Mensaje del banco. Transferencia recibida. Caminó hasta el mismo café donde había colgado la llamada días atrás. Pidió otro expreso. Esta vez lo bebió sin prisa. Cerró los ojos. Respiró hondo. La mañana siguiente, un equipo de trabajadores retiró la placa de metal pulido que decía Corporativo Nexo Digital. La reemplazaron por una más discreta. Sin logos, sin colores. Solo una línea grabada sobre fondo negro. Propiedad de Galindo in Asociados. No hubo ceremonia. No hubo inauguración. Solo la realidad puesta en letras frías y permanentes. 2 semanas después, Martín pasó caminando frente al edificio. Llevaba sombrero, camisa sencilla
y la misma libreta negra bajo el brazo. Se detuvo un momento en la acera opuesta. Observó cómo entraban y salían personas nuevas. Ya no conocía a nadie ahí. No le hacía falta. Había arrendado el inmueble a una firma de arquitectura. Silenciosos, puntuales, sin delirios de grandeza. El nuevo contrato era claro, sin subarriendo, sin renovaciones tácitas, sin informalidades. Todo bajo sus condiciones. Miró la placa, ahora oscura y elegante, como una lápida que contaba una historia que casi nadie sabría leer. No sonrió, no lo necesitaba. Martín no ganó con gritos, ni venganza, ni triunfos teatrales. Ganó con firmas, con contratos, con memoria. Y esa justicia, fría como el metal de la puerta principal, nunca se baja, solo se graba, para siempre,